Domènech, portavoz de En Comú Podem. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. ¿Cómo está? Bien, 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 bien. Qué inicio de legislatura más duro, ¿no? Más inesperado, más complicado. Bueno, es un inicio de legislatura que tiene algo de extraordinario porque hemos vivido un año extraordinario, porque hemos vivido unas elecciones que han cambiado radicalmente la composición tradicional de la Cámara y en esa medida, si hemos vivido un año ciertamente extraordinario o con cierta dificultad para avanzar, para decirlo de otra forma, también es normal que la legislatura no sea una legislatura usual, pero yo creo que estamos entrando en tiempos donde lo que ahora parece extraordinario deberá ser cada vez más normal, porque efectivamente el bipartidismo tal como lo entendíamos ha muerto y eso significa una nueva situación política que probablemente nos llevará a nuevas situaciones políticas también en el futuro y por tanto es normal que lo normal ya no sea tan normal en ese sentido. Bueno, nos ponemos serios, porque lo primero lo de ayer, ¿no? La muerte de Rita Barberá, que nos sorprendía a todos eso de las 8:30 de la mañana, también en esa primera sesión de control al gobierno. ¿Por qué Unidos Podemos no participó en ese minuto de silencio en el Congreso por la muerte de Rita Barberá? ¿Por qué tomamos esa decisión? Nosotros entendíamos que se hizo el minuto de silencio donde sí que participó el Grupo Confederal, yo soy de En Comú Podem, participó en el minuto de silencio entendiendo que Rita Barberá efectivamente era senadora y que por tanto era ahí donde correspondía. Hay una muy poca tradición, ahora tampoco me atrevería a decir los casos históricos donde se han hecho minutos de silencio a personas que no pertenecían a la Cámara. Eso además corresponde a un consenso. Nosotros hablamos, todo esto pasó en muy pocos minutos, efectivamente, porque la noticia... De 8:30 a 9. Sí, y yo aún tengo una sensación de menos minutos, incluso en el debate que hubo en la Cámara. Nosotros hablamos con el responsable de relaciones con las Cortes de Gobierno, con el señor Ayllón. Veíamos que efectivamente que en el Senado correspondía, pero que en el Congreso podía estar en una situación más de homenaje político y no tanto de lamentar lo que efectivamente es una muerte trágica y que se tiene que dar el pésame a la familia, a las personas cercanas. Y de hecho con él acordamos que que si no había acuerdo, que tiene que haber un acuerdo previo, tiene que haber un consenso para hacer una cosa que no se hace usualmente, que no se hacía y ya está. Bueno, entonces Ana Pastor, la presidenta, procedió a hacer el minuto de silencio. Tampoco queríamos entrar ni mucho menos en esos momentos en un diálogo sobre eso, porque nos parecía que no sería edificante para nadie. Y bueno, procedimos a no estar, sin más. O sea, es tampoco haciendo nada más. ¿Un minuto de silencio le parece a En Comú Podem, le parece a Podemos, un homenaje político? Es discutible y es cierto que después viendo la reacción posterior, evidentemente es discutible y podemos valorarlo. En ese momento lo que vimos es que parecía, y yo creo que no valoramos otros hechos, en ese momento parecía que lo que correspondía era hacerlo en el Senado. Y en el Senado y en el Ayuntamiento de Valencia, efectivamente, porque Rita Barberá no era diputada del Congreso y porque eso no es lo que se había hecho en la Cámara de Diputados hasta entonces. Es cierto que el nivel de... Me gustaría introducir una reflexión que ya sé que es imposible y puede parecer incluso, que no me toca a mí hacerla, pero hoy me parece que hoy el funeral, que la familia ha pedido explícitamente además que no vayan políticos, o que no vayan políticos en condición de políticos, porque entiendo que Mariano Rajoy sí que va en condición de amigos, de amigo, y yo entiendo que eso se debe respetar, y entiendo que esa misma familia lo que no quiere es seguir en la polémica política. Entiendo que eso es inevitable, porque ha habido una reflexión sobre el papel de los medios, una reflexión sobre el papel de los políticos. Nosotros ayer lo que pasó es esto. Nosotros hablamos con el responsable de relaciones con las Cortes, llegamos a parecía un acuerdo y después se decidió otra cosa y ya está. Una más sobre este asunto y avanzamos a otros. ¿Cree que, a pesar de que estaba siendo investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales, pero cree que en el caso de Rita Barberá, usted ponía el dedo en la llaga ahora, ese debate sobre el papel de los medios y el papel de rivales políticos, ¿cree que hemos entre todos cometido excesos? Yo creo que es la famosa pena del telediario, ¿no? El debate sobre la pena del telediario. A ver, yo creo que tenemos, y es que por eso creo que esta reflexión estaría mejor hacerla dentro de unos días, creo, que no hoy. Pero yo creo que en España se han vivido muchos casos de corrupción, que se ha avanzado muy poco en la solución de esos casos de corrupción, teniendo en cuenta que Rita Barberá, que se tiene que respetar la presunción de inocencia, pero en un debate más global, y que por tanto es natural que eso se haya convertido en motivo de escándalo muchas veces y que los medios hayan reflejado ese escándalo
que, no olvidemos, es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía cuando se le pregunta en las encuestas, con lo cual no es algo creado, sino que es algo que estamos viviendo y que estamos padeciendo. Por tanto, bueno, todo es debatible, el papel de los medios es debatible, pero yo lo que no sé si es hoy el día para debatir de todo esto, porque días habrá seguro muchísimos. Pues, ¿no? pues traigamos ese debate pues, en frío en otro momento en el que quizá pues, sea más pertinente abordarlo. Si quiero hablar con usted de otro caso que relaciona la política y la justicia, y un asunto que va a medio camino de las dos, que es lo de la razón por la que los diputados de Unidos Podemos votaron ayer en contra de la petición del suplicatorio en el Congreso para investigar, ayer no, antes de ayer, para investigar a Francesc Homs por su participación en el 9N. ¿Por qué esa postura? Bueno, se dio un caso para nosotros, de hecho me tocó a mí defender el tema en ese pleno secreto, que es la propia institución del aforamiento y la inmunidad, que se crea desde el parlamentarismo moderno precisamente para eso, para que las cámaras, para que la representación de la soberanía pueda valorar aquellos casos que teniendo también una raíz jurídica, tienen una naturaleza política y la consecuencia de que se siga con ellos tiene consecuencias políticas. Es decir, que afecta a la representación y a la expresión de la soberanía expresada con el voto. Nosotros valoramos que era probablemente el único caso donde ese debate existía de todos los que hemos vivido, porque normalmente la inmunidad y el aforamiento se utiliza para intentar que casos de corrupción no lleguen a los juzgados. En este caso era evidente que no era un caso de corrupción, tenía que haber con un conflicto que nosotros valoramos que es un conflicto de naturaleza política, con un conflicto que valoramos que es de naturaleza política, que ha habido bastantes momentos para el diálogo y que la respuesta del Estado ha sido básicamente la Brigada Aranzabi como cual séptimo de caballería actuando. Y en ese sentido nosotros entendíamos que una decisión hacia una opción u otra habría un nuevo camino o seguíamos en el mismo, porque lo que estaba pasando básicamente es que en relación al conflicto con Cataluña o con las instituciones catalanas, básicamente lo que hemos tenido es una actuación jurídica. Y lo que pasaba en ese momento es que precisamente la Cámara de Diputados se implicaba en ese debate básicamente sancionando la legitimidad o no de esa vía de actuación jurídica. Y nosotros evidentemente creemos que no, que hace falta ya de una vez afrontar un diálogo, que ese diálogo se puede hacer claramente desde el ordenamiento constitucional y que ha habido varias oportunidades para hacerlo, no se ha hecho. Yo de hecho citaba a la sentencia del Tribunal Constitucional 42 en 2014, puedo estar equivocado ahora. Pero con lo bien que has quedado. No, por eso digo que puedo estar equivocado, porque igual alguien lo mira y decía claramente que es la sentencia que anula o que sentencia sobre la declaración de soberanía y del derecho a decidir en Cataluña, del Parlamento de Cataluña. Esa sentencia decía claramente una cosa que pasó absolutamente desapercibida, que era todo referido al derecho de decidir de esa declaración no es inconstitucional. Por tanto, se ha utilizado un tipo de argumentación, la argumentación de Mariano Rajoy clásica es no quiero y no puedo. El no puedo para nosotros era falso, el no quiero no es falso porque es evidente que no quieren, eso no. Y por tanto nosotros introducimos la necesidad de que finalmente la Cámara de Diputados se implique en ese diálogo más allá de políticas que por un lado son jurídicas y eso no es política. Para nosotros la actuación judicial no es política y más allá de esos intentos que se intentan ahora que son guiños. O sea, nueva Operación Cataluña, que bueno, es mejor que la Operación Cataluña anterior de Fernández Díaz, eso no lo negamos, pero es Operación Cataluña que básicamente se basa en la idea de vamos a hacer reuniones en Barcelona, va a ir el jefe de Estado, va a hacer algunos actos en Barcelona. Creemos que eso es poco sustantivo ante la crisis que hay en estos momentos. Una más y abro la mesa enseguida, le pido la mayor brevedad que puedan dar respuesta. Yo sé que es complicado. No. Hoy lo acabamos de contar, a las 10 de la mañana, pues va a conseguir el apoyo de la Cámara en Vitoria el lehendakari por segunda vez, Íñigo Urkullu, Sí. fruto de un acuerdo con el Partido Socialista de Euskadi. ¿Ve usted en su posición, trasladando la idea a Cataluña, ve ese acuerdo con cierta envidia? Hombre, con envidia, vamos a poner niveles. Con envidia no, porque yo, o sea, pactar con el PNV, con unas políticas de continuidad, nosotros no lo haríamos en ese sentido. Ahora bien, sacado esto, es cierto que dos reflexiones se imponen. La primera es que ese acuerdo sí que abre a temas que parecían tabús y los abre con una tranquilidad enorme, ¿no? Por tanto,
Eso es bueno y es bueno también para Cataluña, es decir, ahí hay incorporado en ese acuerdo la posibilidad de dialogar y avanzar sobre el derecho a decidir, en este caso del pueblo vasco. La segunda reflexión sí que es lamentar, y yo lo lamento porque lo he vivido en primera persona durante prácticamente un año, que aquello que parecía que era fundamental en la posibilidad de conformación de un gobierno alternativo del Partido Popular, que era como una gran línea roja, cuando se ha tratado de pactar con el PNV, ha sido una línea verde impresionante. Que haya líneas verdes y no líneas rojas, para mí, siempre es positivo. Lo que pasa es que hubiera sido positivo también en otros contextos. ¿Tiene la sensación de que les han adelantado el País Vasco a Cataluña por la derecha, nunca mejor dicho? No, yo tengo la sensación de que el País Vasco plantea una serie de agendas propias vascas, que en Cataluña hay una serie de agendas propias catalanas, que eso se podía haber abordado en el debate que tuvimos sobre la conformación de un gobierno, que hubiera sido bueno que se hubiera abordado para desbloquear un conflicto que llevamos viviendo desde hace años, que en ese momento no se quiso abordar y que además se dijo que claramente, bueno, se abordó, pero había como unas resistencias enormes y se dijo claramente que era una línea roja. Aquí vivimos dos grandes crisis, la crisis territorial y la crisis social. Yo creo que cualquier gobierno de futuro, y en eso creo que el PP expresa más pasado que futuro, deberá afrontar esas dos grandes crisis. Antonio Portievizo, venga. Sí, señor Domènech, buenos días. Buenos días. Dice usted que efectivamente el acuerdo en el País Vasco se está viviendo desde la naturalidad, desde la normalidad, lo cual es muy saludable, pero sobre todo porque han acordado hacer las cosas dentro del ordenamiento jurídico. La pregunta es, ¿por qué en Cataluña no se puede avanzar dentro de los marcos legales? A ver, es que nosotros la propuesta que hicimos, yo soy candidato de una candidatura que es en Comú Podem, que ha ganado las elecciones. Sí, pero le pido su análisis sobre lo que ocurre en Cataluña. No, que le pido su análisis sobre cómo se está intentando avanzar en Cataluña. Que precisamente, aquí ha habido dos grandes propuestas de Cataluña, una que presentó el Parlamento de Cataluña, no recuerdo la fecha, que era la transferencia de la competencia sobre la posibilidad de hacer consultas a referéndums en Cataluña. Esa vía fue desechada. Nosotros apostamos por otra vía, que era la aplicación del artículo 92, que es una vía que ha sido refrendada por constitucionalistas como Rubio Llorente, como Francesc de Carreras, que es, digamos, un constitucionalista de referencia para Ciudadanos, por ejemplo. O sea, y eso está dentro del ordenamiento. Eso es posible hacerlo en el marco constitucional. Por tanto, pero lo que ha habido es una negativa, ya no a afrontar ese debate, sino a aceptar esa base. O sea, lo que se ha dicho es que no era verdad. Por eso yo en el suplicatorio leí fragmentos de sentencias en ese sentido. Es decir, ustedes lo que han dicho es que esto no era posible, o sea, puede ser discutible, pero es que decían taxativamente que no era posible cuando efectivamente es posible. Por tanto, lo que hay en Cataluña es un bloqueo político que se podía haber solucionado a partir del diálogo y que había mecanismos legales que posibilitaban esa solución, y lo que hemos tenido demasiado tiempo, yo creo, es responsables políticos que se han escondido detrás de una interpretación de las sentencias, porque es una interpretación muy específica y yo creo que contradictoria con muchas de esas sentencias, para no hacer política. Y de hecho yo creo que lo que se tiene que reclamar, o sea, finalmente el jurista actúa en tiempos de normalidad y ahí se le pide rigor. Pero cuando hay excepcionalidad es cuando entra en crisis, entra en crisis la acción también del jurista, y ahí tiene que actuar el político. Y al político se le pide flexibilidad, imaginación y respuestas y soluciones, que es lo que no hemos tenido encima de la mesa. Ante esta situación es evidente que hay una mayoría en Cataluña, en torno al 80%, que cree que ese tema se tiene que solucionar a partir del derecho a decidir, y muchos otros temas se tienen que solucionar a partir de otros temas, y ahí no se ha dado respuesta. Por tanto, sí se construye lo que se conoce como el desafío catalán, ¿no? Es decir, en la medida que no hay respuesta, no hay capacidad de diálogo, un bloqueo mantenido en el tiempo normalmente genera respuestas que tienen algo de desafío. Tengo una noticia para todos vosotros. Vamos fatal de tiempo, y yo pero me enrollo fatal. demasiado. Y todos queréis preguntar, ¿no? Pues venga, vamos a comprometernos a hacer la pregunta y la respuesta breve. Sí, por favor, bueno, vamos a ver, señor Domènech, tengo que insistir en el asunto de Cataluña porque yo creo que es el gran asunto nacional que más nos preocupa a todos. Ustedes están armando una gran propuesta política en Cataluña que pretende ser alternativa a Junts pel Sí. No solo pretende ser alternativa, sino que pretenden gobernar en Cataluña.
Pero yo creo que tienen ustedes una especie de ambigüedad calculada en torno a la independencia de Cataluña, en torno a la idea de independencia de Cataluña. Por lo menos a mí me parece. A mí me gustaría que usted nos precisara exactamente, es decir, ya sabemos que usted es favorable al referéndum, Sí. pero me gustaría que nos dijera qué pregunta tiene que ir en el referéndum y ustedes, como en Comú Podem, qué propondrían a la sociedad catalana sobre ese referéndum. Bueno, nosotros hicimos una propuesta de referéndum que efectivamente en una pregunta que daba una respuesta binaria para poder abordar el debate en su profundidad. Ahora bien, esto es la propuesta que hacíamos en torno a la posibilidad de una salida pactada en el ordenamiento jurídico del Estado. Otra cosa es la propuesta que tenemos para Cataluña, porque si tú te presentas a elecciones autonómicas tienes que proponer algo para Cataluña. En realidad un referéndum no es una propuesta, es un instrumento, es un espacio, si se quiere, de diálogo, pero no es una propuesta. Y nosotros siempre lo que hemos defendido es la construcción de un Estado plurinacional, es decir, la aceptación por parte del Estado que hay varias naciones dentro del Estado, cosa que puede parecer de una gravedad enorme a veces cuando ves debates sobre este tema, pero cuando miras los debates constitucionales del 78, eso estaba ahí. Y había varios ponentes constitucionales que hablaban en esos términos, sea nación de naciones, había varias fórmulas en ese sentido. Por tanto, un Estado plurinacional que acepte soberanías compartidas y por tanto eso significa relaciones de bilateralidad, una representación plural en la representación exterior del Estado, pues significa toda una serie de elementos. Y en el caso de Cataluña hemos hablado siempre de un proceso constituyente, ¿no? De hecho lo hemos hecho también en el caso de España. Eso quiere decir que nosotros creemos que el marco autonómico está superado de facto, no de jure, pero de facto está superado porque está deslegitimado por una gran parte de la población en Cataluña y que por tanto tenemos que ir más allá. Y en ese más allá nosotros, y como ha dicho usted, estamos construyendo un nuevo espacio político, un nuevo movimiento político, un nuevo partido político para construir una alternativa de país a lo que significa Junts pel Sí. Porque nosotros también somos una candidatura que viene de la crisis, que viene de la respuesta a esa crisis y entendemos que en Cataluña el debate sobre el procés es un debate donde parece que todo tenga que pasar un día de hora H donde se decida. Y nosotros decimos que queremos construir el país para decidir y no esperar a decidir para construir. Y ahí nosotros tendremos una asamblea fundacional en marzo, unas primeras ponencias sobre estos temas, que sí que vamos a hacer definiciones más concretas de esto que usted me decía, la ambigüedad, pero aún no las hemos hecho públicas. Me voy a este lado y os recuerdo lo del tiempo y el... Bueno, yo no sé si dará tiempo para más una pregunta, no sé si echar las suertes. Venga, Carmen, dale. Una de sí o no Pues y venga, luego de sí o una no. muy breve. No, solo la de sí o no, que Hombre, no hay para más. fastidies. Bueno, una pregunta, va, venga. Hombre, es que entonces quería saber si a estas dos diputados de Podemos, Raimundo Viejo y Mar García, les ha caído alguna sanción, pues se pegaron una siesta de narices. No dormían. No dormían, vale. Bueno, pues la foto es engañosa. Y no puedo contestar. No, más. perdona, Sí, claro, que es que claro no, que- si no han sido- No, hombre, pero claro que puede Oye, pero si contestar. no estaban durmiendo, pues ya está. Ya es que me interesa. Pero ¿qué estaba otra usted iba a cosa. decir? No, yo estaba justo abajo, porque tampoco salgo en la foto, y dirían, y no estaba el portavoz, joder, porque pues- estaba abajo hablando con otro portavoz y... Pues ¿quién lo diría? No, y subí arriba y estaban despiertos. Y de hecho salió la foto, Marc estaba mirando el móvil, Raimundo, bueno, yo no los vi durmiendo. Es verdad que Es una forma de verlo, sí. Bueno, yo le juro que no pero yo una le juro, cosa, le prometo señor porque- Domenech, que no los vi durmiendo. Ya sé que la foto Bueno, dice todo lo contrario es que digo yo, tremenda, pero... vale. Vale, Una- Carmen, breve. Perdón. Muy breve. Sí. ¿Cree de verdad que le están sacando rédito a todos los, digamos, actos que están haciendo de... Por cierto, van con CIU, que tiene hasta las sedes embargadas, salen eso no fuera es a la manifestación, que dice que lo de dentro es una mafia y que no le representan. Defienden a Boda, lo que es un condenado por pegar a otra persona. O sea, claro. en fin, que si todas estas... Vale. Si todos estos shows, ¿cree usted que realmente le saca rédito Podemos? ¿O vamos Claro, a acabar nosotros- un poco hartos ya de los numeritos? De los numeritos. Bueno, entendemos que nosotros estamos definiendo y vamos a definir nuestra acción parlamentaria. Nuestra acción parlamentaria sustantiva es cómo construimos una oposición al Partido Popular y a la vez construimos interpelaciones que muestren que hay una alternativa de futuro. Eso es lo fundamental. Lo otro, el sistema político español, mientras todo cambiaba, mientras fuera todo cambiado, estaba cambiando la sociedad, sufriendo, mientras había el 15M, mientras estaba sucediendo la crisis entre Cataluña y España, mientras todo esto pasaba, ahí vivían en una burbuja donde todo parecía que no había cambiado. El 20 de diciembre esa burbuja rompió.
Cuando rompe la burbuja, llegan nuevas sensibilidades, llegan nuevas voces al Congreso, y eso también significa nuevas formas. Pero yo le sigo diciendo los sustantivos. Carmen, no hay para más. Pero, bueno, pues si no hay para más. No, sí para la respuesta, pero no para más preguntas. No, porque iba a ser reiterativo, no, tampoco pasa nada. Y última pregunta, Alberto, por favor, brevedad. Media pregunta. Venga. Defendió el no al aforamiento, perdón, al suplicatorio de Homs, pese a que ustedes defienden el no aforamiento. Exacto. ¿No se les ocurrió ausentarse de la votación como una manera de no reconocer el aforamiento de los diputados? Nosotros estamos en contra de la institución del aforamiento, y por eso he empezado diciendo, bueno, y en este caso la inmunidad, porque la institución específica es la inmunidad en este caso, porque siempre se ha usado para algo que no tenía sentido. Es decir, se ha usado para intentar que los políticos de alguna manera escapasen de la acción judicial, mayormente en casos de corrupción. Yo creo, y digo mayormente para no decir absolutamente, pero igual. Y en ese caso era probablemente el único caso que para nosotros tenía sentido la discusión de la inmunidad, el sentido originario de la discusión de la inmunidad. Es decir, yo creo que más allá de las reflexiones de si realmente el señor Homs tenía que estar imputado o no, yo creo que es innegable, absolutamente innegable, que lo que se expresaba en esto o en otras cosas es un conflicto político. Yo creo que nadie puede pensar que lo que está pasando en relación a la crisis institucional entre Cataluña y el Estado español no es una crisis política. Por tanto, si la institución de la inmunidad y el aforamiento tiene que ver con el debate político, probablemente ese ha sido el único debate que ha habido en esas Cortes que tenía sentido de aforamiento, aunque nosotros, efectivamente, dada la perversión que se ha hecho a esa figura, estamos en contra de la figura. Aquí lo dejamos. Xavier Domènech, portavoz de En Comú Podem, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en los desayunos. A vosaltres.